Telemax presenta. Doctor José Alberico Solís, Urología de máxima calidad, presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es infecciones urinarias. Nos acompaña en el estudio el doctor José Alberico Solís para despejar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirnos en sus hogares. Efectivamente, hoy vamos a hablar de infecciones urinarias y queremos que usted se quede con nosotros porque tanto a los hombres como a las mujeres nos afecta. ¿Y de qué manera? Tanto así que muchas veces dejamos pasar el tiempo, no le prestamos la debida importancia y bueno, hoy tenemos información para que usted visite al especialista. Comenzamos. Una infección de las vías urinarias se produce en cualquier parte del aparato urinario, los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. La mayoría de las infecciones ocurren en las vías urinarias inferiores. La infección que se limita a la vejiga puede ser dolorosa y molesta. Sin embargo, puedes tener consecuencias graves si la infección urinaria se extiende a los riñones. ¿Quieres saber cómo sentirse mejor? Quédese con Noemí González y los expertos en Primero la Salud. Les comento que somos muy afortunados porque tenemos al doctor Alberico Solís, urólogo muy prestigiado y que nos puede explicar de pe a pa lo que son las infecciones de las vías urinarias. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, amigo. Agradeciendo nuevamente tu invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Y la verdad es que es tan frecuente que ni le prestamos importancia muchas veces, doctor. Sí, las infecciones urinarias son un problema importante, ya que ocupan el segundo lugar de consulta por infecciones a nivel general. Entonces, es un problema muy frecuente. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué son? Bueno, pues las infecciones urinarias, comencemos por definirlas. ¿Sí? Es la invasión, la inflamación del urotelio en el tracto urinario, que va desde la uretra, vejiga, ureteros, riñones, ocasionados por la colonización de un patógeno, que puede ser principalmente, en su mayoría, bacteria. ¿Y quiénes la sufren más, los hombres o las mujeres? Bueno, comencemos por decir, bueno, esta colonización que se da en las vías urinarias por la bacteria, se da principalmente por bacterias que ingresan desde el exterior, es decir, de manera ascendente. Y las condiciones anatómicas pueden favorecerlo, es decir, una uretra corta puede favorecer más fácilmente la entrada de bacterias de manera ascendente a la vejiga. Por tal razón, las infecciones urinarias no complicadas son principalmente predominantes en mujeres. Nosotras. Así es, predominan su mayor parte en mujeres, por esa razón. ¿Y en los hombres? En los hombres también existen las infecciones urinarias, indudablemente, pero ahí depende mucho de otros factores. Ese factor, hablemos un poquito más de que en los hombres suceden más antes del año de edad y después de los 50 años, asociadas más a factor antes del año de edad, a factor congénito, obstructivo, que impide que salga adecuadamente la pipí y que se infecte. Y después de los 50 años, principalmente por el problema prostático, crecimiento de la próstata, puede ocasionar que la orina se estanque y se infecte secundariamente. De tal manera que los hombres jóvenes, entre esas edades, prácticamente no hay infecciones urinarias. ¿Hay factores, por ejemplo, que puedan ayudar? ¿Qué tanta agua estamos tomando? En fin. Bueno, sí, claro, por supuesto. Aunado a este factor esencial que es el ascenso de bacterias, tenemos nosotros mecanismos de defensa que impiden que esas bacterias ocasionen una infección, que puede ser precisamente el tomar agua. Tomar agua va a ocasionar que se produzca orina y la orina al salir
de manera por arrastre va a sacar esas bacterias que posiblemente están contaminando nuestra vía urinaria. Es decir, es un mecanismo de defensa. Si no tomamos la adecuada agua, no vamos a producir la suficiente orina para poder sacar esa bacteria. O sea, el orinar es un mecanismo de defensa automático. Hay otros mecanismos de defensa como son algunas proteínas, inmunoglobulinas que ayudan a que esas bacterias no infecten, ¿no? Que son mecanismos. Entonces, indudablemente tomar agua es un factor importante, ¿no? Y aguantarnos, porque muchas veces a nosotras nos da pena o estamos muy ocupadas en el trabajo por hacer las cosas, en la casa también. Claro. Y hay personas que me han dicho, ¿sabes qué? Yo prefiero no tomar agua para no ir al baño. Pues sí, o sea, volviendo a lo mismo de nuestros mecanismos de defensa, ahí es este factor es importante, ya que si nos aguantamos las ganas de orinar, vamos a permitir que esa orina permanezca más tiempo estancada. Ups. Y por lo tanto nuestro mecanismo de defensa de arrastre no está funcionando y puede provocar que esa bacteria se infecte. ¿Okay? Entonces, orinar, no aguantarse las ganas de orinar es lo ideal, pues, es lo que se debe de hacer. Hay que ir en el momento tu cuerpo que te está pidiendo ir a sientes. orinar, hay que ir a orinar. Pues. Muy bien. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos, seguimos conociendo infecciones de vías urinarias. Las infecciones de las vías urinarias no siempre causan signos y síntomas, pero cuando lo hacen, estos pueden comprender necesidad imperiosa y constante de orinar, sensación de ardor al orinar frecuente en pequeñas cantidades, orinar de aspecto turbio, orinar de color rojo, rosa brillante o amarronado. Cuida tu salud. Continuamos. Bueno, pero el doctor nos estaba mencionando que hay que tomar agua. ¿Cuántos vasos son los necesarios para estar saludable y tener pues sanito nuestro cuerpo y que salga todos los bichos malosos, malvadosos de nuestro cuerpo? Pues, Noemí, la cantidad de agua recomendada para tomar son entre 2 y 2,5 litros de agua aproximadamente al día. Eso también va a depender de factores externos. Si vives en un lugar caluroso, trabajas en un lugar donde hay mucho calor, pues obviamente tu cuerpo se deshidrata y vas a requerir más agua. Entonces, eso te lo va a dar. ¿Quién te lo va a dar o quién te lo va a decir? Pues indudablemente si te sientes seco o el color de tu orina. Si no está clarita, puede ser que estés deshidratado y vas a requerir más agua. Así es. Nosotros podemos ver que está amarillito pasado. Si está muy oscura, no necesariamente está infectada, puede ser que estés deshidratado. Entonces, tu cuerpo te está pidiendo agua. Entonces, ya escuchamos algunas de las manifestaciones, pero sí me gustaría que nos abundara sobre el tema de las manifestaciones de las infecciones. Ok, pues las manifestaciones van a depender mucho del lugar en el que está sucediendo la infección o en la parte del tracto urinario. Es decir, si la infección está en la vejiga, es una cistitis, los síntomas son predominantemente bajos, es decir, vas a presentar precisamente ardor, molestia al orinar, vas a presentar mucha necesidad imperiosa de ir a orinar y como que sientes que no estás orinando adecuadamente. Sales del baño y quieres volver a regresar a ir a orinar. El orinar constantemente también es un signo de una infección urinaria y puede presentarse también un sangrado, es decir, que la orina se pinte de rojo. Hematuria, se conoce como hematuria, también puede presentarse en una infección urinaria baja o incluso alta. Ahora, las infecciones altas, que principalmente es la pielonefritis, es decir, el riñón y la pelvis renal están infectados, en este sentido puede asociarse con estos síntomas o puede no tenerlos, pero principalmente es una infección a nivel del riñón te va a ocasionar una tríada de signos y síntomas. Es decir, el paciente tiene mucho dolor en la fosa renal afectada, del lado afectado, tiene fiebre y tiene escalofríos. Esa triada la presenta un paciente que tiene infección a nivel del riñón y son signos que nos ayudan a nosotros a poder diagnosticar una enfermedad de este tipo. Y, doctor, ¿hay estudios que manda hacer? Claro. El diagnóstico se basa en estos síntomas y signos que encontramos en el paciente, nos orientan a decir, bueno, este paciente está probablemente teniendo una infección urinaria y obviamente tenemos herramientas para clínicas que nos ayudan, que son principalmente laboratorios. Nos apoyamos mucho del examen general de orina, que nos da muchos datos que nos sugieren una infección urinaria y además otra arma principal es el cultivar la orina.
por qué se cultiva la orina? ¿Por qué se pide mucho un cultivo de orina en estos casos? Para saber qué bacteria se encuentra ocasionando la infección y sobre todo qué antibiótico vamos a dirigir hacia esa bacteria. Okay. Conocer quién es el bicho malo que está haciendo el daño es pues la clave del éxito del tratamiento, pero no todo el tiempo ustedes solicitan el urocultivo, ¿no? No todo el tiempo, porque todo va a depender si se trata de una infección no complicada, es decir, principalmente como hablamos de una mujer joven que tiene todos los factores de riesgo, lo presenta. Allí no dirigimos, damos tratamiento más que nada, a veces no solicitamos el urocultivo, pero todas las demás infecciones recurrentes en hombres, en personas embarazadas, en personas diabéticas, allí sí nos apoyamos mucho del cultivo porque precisamente queremos erradicar adecuadamente esa bacteria y dirigir adecuadamente y evitar precisamente que no haya una resistencia bacteriana, ¿no? Sí, porque hay personas que dejan pasar el tiempo. Yo digo que hay que atenderse a tiempo desde los primeros síntomas, ¿no? Claro, por supuesto. Porque te acostumbras. Exacto, no es cualquier cosa. Una infección urinaria puede ser no complicada, pero también puede ser una manifestación de otra enfermedad que lo está provocando. Eso es interesante porque uno se imagina que una infeccioncita, pues, como quiera, dicen, hay que tomarse las barbas de lote, dice la abuelita, ¿no? Sí, eso es muy común. Entonces, empiezan a hacer estos remedios caseros y tal vez mejoren los síntomas, o sea, se atenúen. Precisamente, solo mejoran, pero no erradican, en este caso, al patógeno que lo está ocasionando. Por eso muchas veces las pacientes pueden tener infecciones recurrentes. Así es. Y estas infecciones recurrentes, dejarlas pasar, y es entonces cuando se viene el problema de que se va hasta los riñones. Sí, exactamente, porque como lo mencioné en un principio, la patogenia es ascendente. La bacteria entra desde abajo y va subiendo hasta producir una infección y complicaciones serias a nivel de riñón, como abscesos e incluso sepsis, que puede llevar a un paciente a una terapia intensiva o incluso a la muerte. De ahí la importancia. Vamos a conocer qué otras enfermedades pueden estar asociadas a infecciones de vías urinarias regresando del corte. La mayoría de las infecciones de vías urinarias se pueden curar. Los síntomas de una infección de la vejiga en la mayoría de los casos desaparecen al cabo de 24 a 48 horas después de que empiece el tratamiento. Si usted tiene una infección renal, puede pasar una semana o más tiempo para que sus síntomas desaparezcan. Cuida tu salud. Regresamos. La infección de la vejiga, cistitis, por lo general, este tipo de infección urinaria es causado por la Escherichia coli, un tipo de bacteria que se encuentra frecuentemente en el tubo gastrointestinal. Las relaciones sexuales pueden ocasionar cistitis, pero no hace falta ser sexualmente activo para padecerla. Cuida tu salud. Continuamos. Muy acertado el comentario, ¿no, doctor? Bueno, lo voy a invitar a que conozca a uno de nuestros patrocinadores, que es el Señor Sol. El Señor Sol tiene un pan riquísimo. Ahorita estaba mencionando sobre personas que viven con diabetes. Bueno, pues aquí se produce un pan 100% libre de azúcar, de huevo y de leche. Y con medida pueden disfrutar de este pan en el Señor Sol Panadería, que está por la José S. Gili, y que surge de este restaurante ovo lacto vegetariano que está por la Quintana Roo. Por eso están presentes en Primero la Salud. Y continuamos platicando con el doctor Alberico Solís, urólogo. Estamos en la recta final de este espacio y por eso queremos conocer cómo es el tratamiento y lo que prometimos, las enfermedades que pueden estar asociadas a la presentación de una infección de vías urinarias. Sí, así es, no, amigo. Realmente, por ejemplo, hablar de tratamiento de las infecciones urinarias, pues va a depender mucho de la gravedad de la enfermedad y dónde se encuentre la infección. De esta manera, por ejemplo, en una infección baja, Déjeme comentarle algo, doctor, en lo que arreglamos su micrófono. Aquí se lo puede colocar.
cuando las personas, ahorita que mencionábamos, que viven con diabetes, tienen esta problemática de infecciones frecuentes en las vías urinarias, muchas veces eso lo viven antes de saber que tienen el problema de infección. Incluso de diabetes. De diabetes, quería decir. Sí, claro. El diabético, el paciente diabético mal controlado principalmente, ocasiona glucosuria, es decir, glucosa en la sangre. Y ese es un factor que favorece infecciones urinarias al inhibir principalmente ciertos factores que nos protegen, algunas proteínas que son inmunoglobulinas, que nos ayudan a fagocitar, a atrapar esas bacterias, impedir la infección. En los diabéticos se inhibe mucho ese factor y puede provocar infecciones urinarias, por eso pueden predominar en los diabéticos las infecciones urinarias. Entonces usted me comentaba que el tratamiento depende de donde se encuentre la infección. Depende del sitio, si es vejiga o puede ser riñones y la gravedad de la misma. Pueden ser tratamientos desde 3 días hasta 14 días, e incluso requerir hospitalización en algunos pacientes. Y vaya, como mencionaron en el spot, la bacteria más común es la Escherichia coli precisamente, y de ahí depende los cultivos precisamente que nos van a dar ese resultado y ver qué bacteria es la que vamos a eliminar esa bacteria. ¿A todos se les pide en el cultivo? Como le dije, si es una no complicada, que principalmente es una mujer joven, con actividad sexual, que es un factor de riesgo, que presente su primera infección no recurrente, no necesitamos el cultivo. Realmente dar el tratamiento basta, pero en muchos otros pacientes con infecciones recurrentes o que sospechamos de algo complicado o una enfermedad subyacente, indudablemente el cultivo es básico. Hablemos de las enfermedades subyacentes, doctor. ¿Cómo cuáles? Enfermedades subyacentes, bueno, como lo dije en principio, las infecciones urinarias pueden ser ocasionadas por una enfermedad subyacente. En el caso de los niños, hombres o mujeres, bebés o infantes, puede haber enfermedades congénitas como el reflujo vesicoureteral puede ser causa de llevar bacterias a las vías urinarias altas. ¿Eso del reflujo vesicoureteral significa qué? Significa que la orina pasa de la vejiga al riñón, porque el mecanismo que lo impide de antirreflujo no está adecuado, no está maduro, y muchas veces eso está ocasionando infecciones. Entonces, en un niño que está teniendo infecciones urinarias recurrentes con fiebre, hay que pensar que pueda tener este problema. Por eso, una infección urinaria puede estarnos avisando que un paciente tenga otro problema más importante de fondo. En el caso de los adultos mayores, un hombre puede estar teniendo un problema prostático. Al estar reteniendo la pipí, que no puede estar saliendo adecuadamente, puede estar desarrollándose infección y ser un síntoma inicial. Y entonces tenemos que tomar medidas, investigar si no tiene un problema prostático. ¿Y el cáncer? El cáncer no tanto como tal, realmente, a menos que un tumor, ya sea prostático o a nivel renal o vesical, esté provocando que no salga adecuadamente la pipí por obstrucción mecánica, allí esa pipí se puede infectar. Entonces, también puede ser una manifestación de un tumor, ¿ok? Por esa razón. No necesariamente que el tumor se infecte, ¿no? Sí, así es, sino que está impidiendo la adecuada salida de la pipí. Adecuada salida. Y doctor, entonces, habría que darle más importancia entonces a este tema. Claro, o sea, como recomendación a este tema es indudablemente que si una persona, las infecciones urinarias sobre todo, que están presentándose de manera recurrente o en una persona que no las venía presentando, indudablemente hay que acudir al médico porque hay que investigarle si no tiene un problema o una enfermedad de fondo, tanto hombres como mujeres. Con esto nos quedamos, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado y ustedes se quedan en el mejor día. Muy interesante. Doctor José Alberico Solís, urología de máxima calidad, presentó